Bendiciones a todos, bendiciones. El día de hoy vamos a demostrar con el texto hebreo de la Torá por qué el rey David no fue condenado a muerte por el adulterio que cometió con la mujer de Urías elitita, con Betsabé, que era la mujer de Urías elitita. Y esto solamente lo podemos resolver con la gramática del hebreo bíblico, analizando el texto hebreo y pues y cabe resaltar antes de comenzar todo esto que el texto hebreo de la Torá explica que la única forma de condenar a muerte al adúltero y a la adúltera, a los dos adúlteros, la única forma es que el varón haya cometido adulterio con la mujer de alguien del mismo pueblo, alguien que pertenezca al mismo pueblo. Y tenemos aquí en Levítico capítulo 20, verso 10, el texto hebreo de Levítico capítulo 20, verso 10, que dice: Veish asher yinaf et eshet ish asher yinaf et eshet rehu mod yumat hannoef hannoafet. Y aquí el texto hebreo traduce: en cuanto al varón que cometa adulterio con la mujer de algún ish, de algún varón. Y atención a esto que tenemos acá, porque en el sustantivo hebreo ish, fíjense aquí por favor, en el sustantivo hebreo ish tenemos un acento disyuntivo zakev. Nótese por favor, aquí arriba de la palabra ish hay dos puntos que es un acento disyuntivo zakev. Aquí en la palabra ish que ven presente ahí en pantalla hay un acento disyuntivo, lo cual produce en nuestro español una coma, un punto y coma. Ya hay una separación, una pequeña división en el texto hebreo y eso no se debe pasar por alto. El autor está tratando de expresar algo aquí en el texto hebreo. Y no solamente eso, sino que después de ese acento disyuntivo, después de esa coma, le continúa la partícula relativa a asher. Asher. Y sigue diciendo, el texto hebreo sigue diciendo que asher yinaf et eshet rehu, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo. Ya vamos a prestarle atención también a esos dos sustantivos, al sustantivo ish y al sustantivo rea, prójimo. Dos sustantivos muy importantes que hay que prestarles mucha atención, no están allí por gusto, sino que están con un motivo muy preciso. Pero atención, repito, al acento disyuntivo zakev que vemos aquí sobre el sustantivo ish, que produce una coma, un punto y coma, y a la partícula relativa asher que le continúa. Entonces yo voy a repetir otra vez la traducción, que sería: en cuanto al varón que cometa adulterio con la mujer de algún ish, algún varón, coma, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, mod yumat, ahí aparece mod yumat, tendrá que morir irremediablemente. Esto es un infinitivo absoluto al cual le sigue una conjugación jofal del verbo mut, que básicamente dice que será obligado a morir sí o sí, tiene que morir irremediablemente, ¿no? Entonces, esto que tenemos aquí presente en el texto hebreo debe ser traducido en nuestro español como una oración coordinada explicativa. Aquí el autor en la Biblia hebrea, en el texto hebreo de la Torá, está explicándonos cuál es la única manera en que la persona que comete adulterio puede ser condenada a muerte. Y te lo dice claramente, que en cuanto al varón que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, coma, es decir, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, repito, en cuanto al varón que cometa adulterio con la mujer de algún varón, de algún ish, coma, es decir, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, tendrá que morir irremediablemente tanto el adúltero como la adúltera.
Aquí, repito, el autor en el texto hebreo de la Torá está explicándonos cuál es la única forma o la única manera en la que el adúltero y la adúltera pueden ser condenados a muerte. Y es que cometa adulterio, y te lo explica, que cometa adulterio con la mujer de algún ish, algún varón, es decir, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo. Esto es una oración coordinada explicativa. El autor está explicándote la manera, la forma en la que, la única forma, la manera en la que los adúlteros podrán ser condenados a muerte, solamente si es que se comete adulterio con la mujer de un prójimo. Vamos a ver más adelante qué es un ish, un varón, y qué es el prójimo. Aquí, para entender un poquito mejor en nuestro español lo que es una oración coordinada explicativa, vemos acá presente en pantalla que es cuando una oración aclara el significado de lo enunciado en la anterior. Un ejemplo: detuvieron al ladrón, es decir, se lo llevaron a comisaría. Esto es una oración coordinada explicativa. Hay otros nexos, por ejemplo, es decir, que, esto es, que son menos frecuentes, ¿no? Esto es. Entonces, se utilizan cuando el hablante quiere aclarar o precisar lo dicho en la oración anterior. Entonces, tenemos acá en Levítico capítulo 20, verso 10, que el autor en la Biblia hebrea ha plasmado una oración coordinada explicativa que, por supuesto, al momento de traducirlo paso a paso, analizando la morfología, analizando los sintagmas, etc., nos vemos obligados en nuestro español a traducir lo que el autor ha querido expresar en la Biblia hebrea. Y lo que el autor ha querido expresar en el texto hebreo de la Torá es una oración coordinada explicativa. Quiere aclarar, explicarte cuál es la única forma en que estos adúlteros pueden ser condenados a muerte. Ahora, con facilidad tenemos que el autor aquí en Levítico 20, verso 10, ha querido expresar una oración coordinada explicativa, y así de sencillo lo hemos visto. No tenemos que hacernos líos en eso. Ahora, ¿cómo saber que aquí el autor está diciéndonos que la única forma de que los adúlteros sean condenados a muerte sea si es que el adúltero comete adulterio con la mujer de alguien del mismo pueblo? Y eso lo sabemos por la palabra ish y por la palabra rea, prójimo. Nótese la gran diferencia entre lo que es la palabra ish del sustantivo hebreo Adam, que no me refiero al nombre propio Adam, sino que me refiero al sustantivo hebreo Adam para referirse a la humanidad. La Torá y el Tanaj, la Biblia hebrea en general, hace una diferencia entre la palabra ish y la palabra Adam, y de eso hay pruebas a por doquier. Sin embargo, voy a dar una muy importante acá, en el famoso Salmo 49, verso 3. No lo voy a leer todo, pero dice acá: presten oído todos los que habitan en esa tierra sucia, en esa tierra descompuesta. Y acá dice, Gambene Adam, Gambene Ish, que viene a ser, aquí está hablando de que presten oído todos los que habitan en esa tierra descompuesta, sucia, también los hijos del hombre, Bene Adam, también los hijos del Ish, del varón, del Ish. Y luego acá aparece Yahad, Ashir, Be'evyon, que es juntos el rico y el necesitado, el pobre. Está el salmista haciendo una distinción tanto entre los hijos del hombre y los hijos del varón, del Ish. Y eso en la Torá aparece varias veces, pero quise plasmar aquí el ejemplo en este salmo para que se vea más clara la distinción, para que vean junta esa distinción, para que puedan ver en pantalla ustedes juntos cómo el autor en la Biblia hebrea está haciendo una distinción, hace una distinción entre los hijos de la humanidad, del hombre, entre los humanos normales y entre los hijos del Ish, del varón. Regularmente la palabra Ish en la Torá es una referencia para los hijos de Israel. Se refiere a aquellos hijos de Israel, a veces al marido, al varón, al marido, al esposo, ¿verdad? Y es una distinción de Ish con Adán,
Y repito, la palabra Ish en la Torá es una referencia para los hijos del pueblo, para los hijos de Israel dentro de la Torá. Y el salmista pues hace alusión a eso, diferenciando a los hijos del hombre de los hijos del varón, del Ish, del Ish. Entonces, no nos despistemos de eso, porque el autor no solamente ha utilizado una oración coordinada explicativa, sino que nos está explicando que la única forma, repito, la única forma de que se pueda condenar a muerte a los adúlteros o al adúltero y a la adúltera es que cometas adulterio con la mujer de algún ish, algún varón, de alguien del pueblo, es decir, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo. Te está explicando, te sigue detallando, precisando para que la ordenación, la ordenanza sea precisa, no haya un cabo suelto. Y ahora nos dirigimos a la palabra rehu, que es su prójimo, porque es el sustantivo rea, prójimo, con un pronominal sufijo de la tercera persona masculino singular. Y aquí tenemos su prójimo, o en singular absoluto, rea, prójimo. La palabra rea, prójimo. ¿Cómo podemos saber qué significa prójimo? ¿Qué es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? Podríamos ir a muchos textos en el contexto bíblico, pero vámonos a lo que es Éxodo 32, verso 27. En Éxodo 32, verso 27, donde precisamente a los hijos de Israel, a la gente que era parte del pueblo, después del pecado del becerro de oro, ya, vemos que el Creador ordena la exterminación de todos estos pecadores, que en general vemos que eran los hermanos, la gente del pueblo. Ahí aparece Ahiv, su hermano, aparece también Rehu, su prójimo, y aparece también acá Querobó, su cercano. Estamos hablando de que su hermano, su prójimo, su cercano, en este contexto de Éxodo, de lo que es Éxodo 32, verso 27, un contexto que, repito, está el Creador dirigiéndose o está dando una ordenanza en contra de estos pecadores del pueblo, que eran parte del pueblo, eran hermanos, eran prójimos, eran cercanos. Y allí aparece, entre los que van a ser exterminados, aparece Rea, que es el prójimo. Dice también que a su prójimo, cada varón, lo tenía que exterminar a causa de lo que habían realizado en ese contexto del famoso becerro de oro. Entonces, como parte del pueblo está claramente, y miren, aquí también aparece el sustantivo ish, aparece la palabra ish, varón, dando a entender a estos varones del pueblo que debían pues llevar a cabo el proceso de juicio en contra de su prójimo, en contra de alguien que es de su pueblo, su prójimo, en contra de su cercano, Querobó, en contra de su hermano, Ahiv. Bueno, aquí tenemos eso presente. No solamente tenemos el sustantivo rehu, prójimo, como alguien que pertenece al pueblo en un contexto donde son gente del mismo pueblo que ha cometido un pecado del becerro de oro, sino que también vemos que se dirige al ish, al varón. Y ese varón, cada persona, cada varón, cada uno de ellos tenía que llevar a cabo ese proceso en contra de sus hermanos, de su prójimo, de la gente que era de su propio pueblo, en ese contexto del pecado del becerro de oro. Ejemplos tremendos que tenemos en la Biblia hebrea. También en la misma Torá tenemos en lo que es Deuteronomio capítulo 13, verso 7. Deuteronomio capítulo 13, verso 7, donde también se está mencionando, un contexto donde si es que tu hermano o el hijo de tu pueblo o el hijo de tu casa o el hijo, también acá aparece, o tu prójimo, y aquí aparece otra vez lo que es reajá, tu prójimo, ¿no? Tu prójimo, reajá, ya con un pronominal sufijo en segunda persona masculino singular. Por eso se escucha y se lee un poco distinto, reajá, la vocalización cambia un poco. Tenemos que un pequeño contexto donde se puede suscitar de que alguien de tu casa, alguien de tu pueblo, un familiar, alguien cercano a ti, alguien de tu propio pueblo, alguien del pueblo de Israel, te incite a querer, aquí pues en el contexto, en querer servir a otros dioses extraños. Y está hablando de que si alguien cercano a ti, tu prójimo, tu hermano, alguien de tu pueblo, está dirigiéndose a la gente del mismo pueblo, si alguno de tu mismo pueblo
de la gente de tu pueblo, de la gente del pueblo de Israel, de esta gente, entre ellos tu prójimo, lo que es el rea, el prójimo, te incitan a servir a otros dioses extraños, entonces, bueno, también tenía que llevar un proceso de juicio en el contexto. Pero tenemos aquí que otra vez la Torá utiliza el término de prójimo para referirse a alguien del mismo pueblo. Entonces, regresamos a Levítico capítulo 20, verso 10, y reitero, Veish, Asher Ginaf et Eshet Ish, Asher Ginaf et Eshet Rehu, Mod Yumat, Han Noef, Ve Han Noafet, que traduce entonces: en cuanto al varón que cometa adulterio con la mujer de algún varón, de algún ish, es decir, de alguien del pueblo, coma, es decir, aquel que cometa adulterio con la mujer de su prójimo. Bueno, para muchos también puede decirme, pues hermano, ¿y por qué la partícula asher tiene que ser traducida como es decir que? Es decir que. Bueno, primero que no es que la partícula asher traduzca literalmente es decir que. No, para nada. Es que el orden sintáctico, al traducirlo a nuestro español, nos obliga a plasmar la idea que el autor ha querido mencionar en el texto hebreo. Y fíjense que lo que vamos a ver enseguida es que en el diccionario también vemos que la partícula asher, esa partícula relativa a asher, tiene varios usos semánticos. Entre ellos tenemos que la partícula asher sirve para explicar. Explica, la partícula asher explica también estos detalles. Tener presente que no estamos improvisando, estamos dando datos de los lexicógrafos, datos del texto hebreo en general, datos sintácticos, datos de la gramática de la lengua española, de la sintaxis de la lengua española. No es simplemente una interpretación privada, sino que estamos dando datos gramaticales para que esto se tenga presente. ¿Se tenga presente qué cosa? Se tenga presente que, bueno, que claramente la única forma, la única manera de que el adúltero y la adúltera sean condenados a muerte es que el adúltero cometa adulterio con la mujer de alguien del mismo pueblo, de un varón del pueblo, de un prójimo, de alguien que pertenece al pueblo de Israel. Por ese motivo es que el rey David no fue condenado a muerte cuando cometió adulterio con la mujer de Urías el hitita. Por eso el rey David no fue condenado a muerte cuando cometió adulterio con Betsabé, la mujer de Urías el hitita. El autor en el libro de Samuel precisa que Urías era hitita, no era parte del pueblo de Israel, lo está mencionando, era hitita. Caso contrario lo hubieran denominado como un ger, como un huésped, o como un toshav, un residente, pero él era parte de los hititas. Se precisa, el autor no coloca esa denominación de hitita por gusto, no, está aclarando que Urías era hitita. Por eso cuando David comete adulterio con Betsabé, que era la mujer de Urías el hitita, nos está precisando que Urías no era parte del pueblo de Israel. Por tanto, no se podía aplicar la ordenanza de condenación de muerte por adulterio al rey David y a Betsabé de ninguna manera. Ni siquiera espiritualmente hablando. Por eso cuando en el contexto de Primera de Samuel, de Segunda de Samuel, capítulo 12, en el contexto, Natán encara a David, no le cita el texto de Levítico 20, verso 10. No le cita, Natán no le está citando el tema del adulterio a David. No lo hace, eso nos debe llamar la atención. ¿Por qué motivo el profeta Natán no le está citando el texto de la Torá sobre la condenación de muerte al adúltero y a la adúltera? Sino que en realidad Natán le cuenta una historia sobre el robo de una ovejita y etcétera, etcétera. Y el mismo David le dice, ¿cómo pudo hacer algo tan ruin esa persona? ¿No? Cuando Natán le está contando la historia, a manera de historia, lo que el mismo David ha hecho, al terminar la historia, David indignado le dice, ¿cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja.
Y es que Natán está contando una historia del robo de una oveja, de un hombre rico que robó una ovejita, no quería matar a ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, sino que le quitó al hombre pobre, le quitó su única ovejita, y por eso es que David está citando Éxodo 22, verso 1. Aquí David está citando Éxodo 22, verso 1, y el profeta Natán está haciendo alusión también a Éxodo 22, verso 1. El profeta Natán está haciendo alusión a Éxodo 22, verso 1, y no a Levítico 20, verso 10, y no a ningún tema de condenación de muerte por adulterio, porque legalmente, según el texto hebreo de la Torá, no se podía aplicar la condenación de muerte de los adúlteros, según lo que ya analizamos gramaticalmente en la Torá. Por ese motivo, tanto Natán como David están citando Éxodo 22, verso 1, donde menciona Éxodo 22, verso 1, que si algún varón roba un toro o una oveja, o la degolla, o la vende, pagará cinco veces el ganado en lugar del toro, o 4 de rebaño en lugar de la oveja. Por eso está citando, Natán y David están citando Éxodo 22, verso 1, porque no se puede aplicar legalmente hablando, según el texto hebreo de la Torá, no se puede aplicar Levítico 20, verso 10, porque no cometió adulterio con la mujer de alguien del mismo pueblo, sino que cometió adulterio con la mujer de un extranjero que no era parte del pueblo de Israel. Sin embargo, se cumple a nivel espiritual, vamos a llamarle así, se cumple Éxodo 22, verso 1 en los hijos de David. Y no vemos que le esté citando la condenación de muerte de adulterio o por adulterio a David y a Betsabé. Eso sí, cabe resaltar, por supuesto, claro que sí, que por supuesto que el cometer adulterio es un pecado terrible, de eso no cabe duda, pero estamos hablando en cuestiones legales. ¿Por qué motivo David no fue condenado a muerte? Ya sabemos por qué, y el texto hebreo lo menciona. Hermanos, bendiciones a todos, saludos a todos y un fuerte abrazo a todos.